la presencia, y agradecemos, del doctor Alberto Rivas, a quien yo estoy saludando porque acaba de incorporarse, que es, como todos lo conocen, el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Matanza. También el otro disertante va a ser el doctor Marcelo García, defensor oficial general del mismo departamento judicial y además integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense. Nos prestará su colaboración la investigadora de Fundejus y defensora oficial juvenil de San Isidro, la doctora María Paz Rodríguez. Y como siempre, agradecemos especialmente la dirección técnica que ejerce el doctor Juan Pablo Vidal, como puede ser concretado en forma satisfactoria. Simplemente señalar que estamos en un momento realmente crítico para la unidad de la defensa, porque desde nuestros puestos, sean oficiales o ¿Hay algún inconveniente ahí técnico? Capacidades como para ejercer realmente y en todos los ámbitos y orientación de lo formal. No, hay un inconveniente técnico con el doctor Darrocha. Doctora María Paz Rodríguez N. se queda entonces en uso de la palabra hasta que solucionemos esto. Bueno, muchas gracias. Estamos acostumbrados en estos tiempos a los problemas técnicos. Ya se sumará el presidente de Fundejus, el doctor Darrocha, nuevamente. Buenas tardes. Tengo el verdadero honor de presentarles a los disertantes. Ellos son Alberto Justino Rivas, quien es actual presidente del Colegio de Abogados de La Matanza, como bien lo dijo el doctor Darrocha, integrante del Consejo Asesor de Fundejus y representante de la misma institución del Departamento Judicial de La Matanza. También es profesor adjunto de Derecho Político en la Universidad Nacional del mismo lugar, es consejero suplente del Colegio de la Magistratura bonaerense y ex conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También otro de los disertantes es el doctor Marcelo García, actual defensor general del Departamento Judicial La Matanza, profesor adjunto de Derecho Penal en las Facultades de Derecho de las Universidades de Buenos Aires y La Matanza, y representante titular por el Ministerio Público ante el Consejo de la Magistratura bonaerense. Fue defensor en el periodo 1998-2003 en el mismo departamento judicial que hoy es defensor general. Es coautor del libro La Defensa Pública Penal de la Inquisición al Sistema Acusatorio, entre otras publicaciones vinculadas con la cuestión penal. Finalmente, ha realizado numerosas disertaciones y cursos en materia de gestión en el ámbito de la defensa pública y derecho penal. Bien, queda en uso entonces de la palabra. Seguimos, Juan Pablo, el orden que estaba asignado. En primer lugar, el doctor, queda en uso de la palabra el doctor Alberto Rivas. Bueno, buenas tardes a todos, especialmente al Chango Darrocha, que hace muchos años que lo conozco, que ha venido cuando se fundó el colegio acá en La Matanza el año 1996. Tenemos acá en la presidencia una fotografía de él junto con otros amigos que en ese momento componían la comisión directiva del colegio. Por un lado debemos decir que estamos en un momento, diremos así, complicado para el ejercicio profesional, como así también supongo yo,
para el ejercicio de la judicatura. Vemos que lamentablemente los abogados no pueden concurrir a los juzgados. Tenemos el colegio cerrado hace 3 meses. Hemos pedido ya autorización a la Intendencia que nos permitan, aunque sea abrir la institución en la sala de profesionales, es decir, donde se encuentran las computadoras, guardando determinados requisitos como distanciamiento, tapaboca, distancia determinada, y vemos que todavía lamentablemente no tenemos una respuesta. Esperemos esta semana entrante obtenerla. Hemos ya ido a visitar la Intendencia para que nos escucharan, por cuanto hemos advertido que, salvo en la tercera sección electoral que compone la zona sur del Gran Buenos Aires, donde se encuentra el Partido de la Matanza, junto con Esteban Echeverría y Ezeiza, no se han permitido la apertura de determinados locales y ejercicio profesional, e inclusive la libre circulación de los abogados para concurrir a sus estudios, no para hacer muchas atenciones en ellos, sino para retirar determinado tipo de carpeta, token, etcétera, etcétera. No hemos tenido ese tipo de cosas, fortuna. Vemos que en la primera sesión electoral el tema es totalmente distinto, por cuanto vemos que ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente el día, se permitieron la libre circulación de los abogados en 3 de febrero y en San Martín, como ya lo tenían antiguamente en San Isidro, en Vicente López, también en Ituzaingó, Merlo, Morón y San Miguel. Bueno, estas son cuestiones que esperemos y tenemos esperanza de poquito a poquito ir abriendo este camino. Tenemos que La Plata, Quilmes, Lanús, Loma de Zamora, gradualmente se están abriendo un montón de perspectivas que por ahora nosotros no hemos obtenido. Estamos castigados por cuanto es uno de los municipios que mayor caso tenemos de esta enfermedad, el COVID-19, el Partido de la Matanza, más que nada en las zonas, yendo para González Catán, yendo para Virrey del Pino, para La Ferrer, pero vemos que este tipo de cosas esperemos que gradualmente se vayan, diremos así, aplacando en beneficio también del ejercicio profesional. Hemos pedido por la libre circulación de los abogados. Vemos que los abogados no pueden ir a los juzgados, salvo electrónicamente, como por ejemplo hemos obtenido la respuesta del día lunes, creo que fue, de la receptoría de expedientes de la zona, donde van a permitir el ingreso de expedientes, pero por vía virtual, que es un adelanto para nosotros. Tenemos dificultades para el movimiento de expedientes en el fuero de familia, no así, por ejemplo, con respecto al fuero civil y comercial, ni tampoco al contencioso administrativo. Penal lo tenemos también con algunas dificultades, pero más o menos se va capeando el temporal. Esto por ahora lo que obtenemos nosotros. Es duro el tema por cuanto yo sé que los empleados judiciales quisieran permanecer más tiempos en sus casas, ellos cobran un sueldo, nosotros no cobramos ningún sueldo, ningún honorario, y vas a saber cuánto tiempo, yo calculo 1 o 2 meses más, vamos a estar acá, porque estamos en problemas muy difíciles, estar atendiendo, diremos así, fuera del colegio, no tenemos ni un bar abierto, ni una confitería donde podemos sentarnos a tomar un café, que para nosotros, saben muy bien, los que somos abogados, somos muy afectos a ese tipo de reuniones. No sé si ustedes quieren, dejo acá, después continuaremos abriendo para que vaya el segundo panelista, el doctor García,
vaya abriendo un poquito mejor las cosas de las que uno lo ve. Sí. Muchas gracias, doctor Alberto Rivas. Queda en uso de la palabra el doctor Marcelo García, defensor general del Departamento Judicial de La Matanza. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco la invitación a participar del evento al presidente de Funtejus, al doctor La Rocha, a Gurí Blanco, a Juan Pablo, a María Paz, todos amigos. Y bueno, decir hoy que me siento como en casa es una obviedad, porque en realidad estoy en casa, pero también veo conectado a mucha gente conocida, a muchos compañeros de la Defensoría, a muchos compañeros del Departamento Judicial, defensores de otros lugares, y hasta familiares, por ahí anda mi hermana también. Así que realmente, a pesar de la distancia, me siento en un ámbito como de intimidad. Lo que yo les quería decir es que desde que comenzó los efectos de la pandemia, digamos, sobre la actividad judicial, pasaron en realidad solo 3 meses, porque la primera resolución de la Corte vinculada a esta cuestión, que tenía que ver con los que venían de viaje del exterior, creo que fue del 10 de marzo, así que pasaron solo 3 meses, pero digamos la intensidad con que se vivieron estos 3 meses hacen parecer que pasó mucho más, ¿no? Como se vivió momentos de mucha tensión, de mucho estrés, sobre todo en lo que tiene que ver con el fuero penal, que es a lo que más me voy a referir. Bueno, motivado un poco por toda la cuestión de las cuestiones de detención y el fallo de casación y demás. Digamos, en estos 3 meses también las situaciones fueron cambiando mucho porque se comenzó, digamos, con las primeras resoluciones de la Corte, como que la actividad se limitó a lo estrictamente necesario e indispensable, y luego fue como que se empezó a abrir, ¿no es cierto? La resolución de la Corte, la 386-20, que es la que establece el primer asueto, era una resolución que restringía bastante más la actividad que luego la 480 y la situación en la que estamos hoy. Me parece, digamos, interesante, si bien uno podría hablar de todo lo que pasó en estos 3 meses, en cómo fuimos cambiando las modalidades de trabajo, todo lo que pasó, es ver cuál es la situación en la que nos encontramos hoy para el ejercicio del derecho de defensa. Y tenemos, para analizar ese punto, las últimas 2 resoluciones, una de la Corte, que es la 567, y la 282 de la Procuración General. Las 2 son muy recientes, son del 5 de junio, salieron las 2 en simultáneo. Y también para analizar la situación es interesante tener en cuenta, hay unos principios, un decálogo que sacó lo que viene a ser el colegio, uno de los colegios de abogados más grandes de Estados Unidos, que es la Asociación Nacional de Abogados Penalistas de Estados Unidos, que publicó una serie de principios para la reapertura de los juzgados, ¿no? Se llama Reapertura de los Juzgados Penales y Salud Pública en la era del COVID-19. En estos días, creo que fue a través del Colegio de Abogados de La Plata que se hizo la traducción, ¿no? Porque primero, bueno, no llegó en inglés, ahora ya hay una traducción de estos principios. Bueno, yendo a digamos, cómo es la actividad hoy, a partir de estas últimas resoluciones está claro que bueno, a pesar de las limitaciones de la pandemia, se debe cumplir con todos los actos que son urgentes, ¿no? Los casos con personas privadas de libertad son considerados casos urgentes. De hecho, el mismo Código Procesal Penal nuestro habla en uno de los artículos, creo que era el 108, que se refiere
a que cuando se trata de un proceso con persona privada de libertad, el trámite, o se debe considerar una causa de trámite urgente. Y bueno, en función de eso, la Corte, en esta última resolución, como aclara bien y dice, bueno, el trámite es urgente, se debe hacer todo. Causas con personas privadas de libertad son causas con trámites urgentes. Se reanudan, digamos, y corren los plazos para, para estos procesos. En los casos de de procesos con personas no privadas de libertad, lo que señala la Corte es, bueno, también se pueden realizar todos los actos que se puedan llevar a cabo en función de las limitaciones por la pandemia. La diferencia que parecería existir entre ambos procesos es que todo lo que se puede hacer por vía telemática, a través de audiencias virtuales, de videollamadas, se puede hacer en ambos procesos. Lo único que cambiaría en los casos de causas con personas no privadas de libertad, que si es una situación que no se puede hacer por vía telemática y hay que hacerla presencial, ahí sí, en ese tipo de causas no se deberían hacer, para no poner en riesgo, digamos, la circulación de personas que tendrían que acercarse al lugar donde se haga el acto presencial. En cambio, si se trata de casos con personas privadas de la libertad, si el acto es urgente, como son causas urgentes, no quedaría ahí otra alternativa que sí hacer el acto presencial siguiendo todas las pautas o recaudos que hay que tomar en virtud de la circulación del virus. Yendo entonces, digamos, esta sería como la cuestión general, ¿no? Yendo ahora a lo concreto, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Lo que tenemos hasta hoy establecido por la Corte de manera clara que no se puede hacer son juicios por jurados, ¿no? Es lo que la Corte ya venía diciendo en otras resoluciones y volvió a reafirmar en esta última resolución: no se pueden hacer juicios por jurados. Esto es bastante lógico porque un juicio por jurado concentra, digamos, requiere un montón de gente, una concentración de un montón de gente. Imagínense una audiencia de selección de jurados donde ya hay que convocar 48 jurados, más todos los equipos, más las partes, los jueces, toda la gente que trabaja en la logística, los equipos de las partes, digamos, son como 100 personas. No sé si exagero, pero digamos 70, 80 personas. Y esto es algo que no se puede hacer porque, si bien como que las pautas también acerca de los factores de riesgo o de transmisión del virus van cambiando, lo que está claro es que la concentración en un lugar cerrado de mucha gente es un factor de altísimo riesgo. Entonces, claramente la Corte dice juicio por jurado por ahora no. Luego, juicios orales. La Corte ha dicho que ha encomendado, a través de esta última resolución, que se arme un protocolo. Ahí le da intervención a varias áreas de la Corte, entre ellas Sanidad, la Secretaría de Planificación, la Secretaría Penal, la Dirección de Servicios Legales, para hacer un protocolo para analizar en qué medida se puede hacer un juicio oral de manera presencial o con algunas personas, con algunos actores de manera presencial y otros por medios telemáticos o participando a través de una videollamada. Y yo creo que la Corte, ya viendo el problema de los juicios orales, por la terminología que usan, no está pensando en un juicio oral totalmente a través de medios telemáticos o totalmente virtual. Pero bueno, esto no, es una interpretación mía de lo que está pensando un poco la Corte en esta resolución, pero lo concreto es, la Corte va a sacar un protocolo. Mientras la Corte saque un protocolo, la Corte no prohíbe o no limita la posibilidad de que se hagan juicios orales, y yo tengo conocimiento de que se han hecho juicios orales por Zoom o por estos medios, no acá en provincia, pero sí en alguna otra provincia o en el orden federal se están haciendo juicios por estos medios. Este es uno de los puntos, digamos, centrales que me parece interesante discutir y que después voy a avanzar un poquito sobre esto. Estamos hablando ahora de lo que está, digamos, conforme a las resoluciones de la Procuración, de la Corte y la Procuración, ¿no? La Corte ya también mencionó en una resolución anterior la posibilidad de hacer juicios abreviados, suspensiones de juicio a prueba y juicios directísimos.
El resto de los actos procesales se pueden realizar siempre y cuando se puedan llevar a cabo siguiendo las medidas de seguridad en materia de salud. En lo que hace a los actos durante la investigación penal preparatoria, ahí es como que entra más en juego la resolución de la procuración, porque claro, los que llevan adelante las investigaciones son los fiscales, entonces la mayoría de los actos están a cargo de los fiscales. Ahí la procuración en esa resolución, el procurador en esa resolución aclara, bueno, si se trata de un acto que hay que llevar ante un órgano jurisdiccional, ahí habrá que coordinar con el órgano jurisdiccional, pero cuando son actos que lleva adelante el Ministerio Público, lo que hace esta resolución es aprobar una guía para la realización de actos a través de medios telemáticos, es decir, a través de videollamadas más concretamente. Esta guía contiene una serie de pautas y después es bastante reglamentaria de cómo hay que hacer el procedimiento en caso de que se opta por la vía telemática. Pero a mí lo que me parece más importante, más allá de los detalles de lo si se quiere, burocrático del trámite, es cuáles son los principios que está recogiendo esta resolución. Primero, la resolución señala que los actos se pueden realizar mediante videollamada siempre que se pueda cumplir, digamos, o que se respeten las normas convencionales y legales. Luego, también si es posible en función de la naturaleza y circunstancias de cada caso. Además, esto requiere la evaluación, digamos, una evaluación favorable de que el acto se celebre por videollamada, y lo que es más importante de todo, que esto es muy importante, es que tienen que estar de acuerdo todos los intervinientes, tienen que estar de acuerdo todas las partes. También dejan claro que las partes pueden acordar realizar un acto por videollamada, pero eso no quita, digamos, que se prevea que se pueda realizar por videollamada, no quita que también se pueda realizar de manera presencial si es que las partes lo acuerdan y si es que se puede llevar adelante el acto respetando las medidas de higiene y de prevención de la salud. Luego hay una serie de reglas más precisas que tienen que ver con cómo hacer la videollamada, con el trámite, y de ahí me parece que lo que se advierte con claridad es una preocupación especial en verificar y registrar la conformidad de todas las partes. De hecho, antes de participar en el acto por videollamada, el abogado debe manifestar, todas las partes, ¿no? Pero hablando de los abogados, debemos manifestar nuestra conformidad con luego participar de la videollamada, mandando un mail o un escrito con firma digital. Si participa nuestro defendido del acto o un testigo, va a haber que recabar de esa persona una grabación de audio previa que diga su nombre, su apellido, y que está de acuerdo con participar del acto por videollamada. Luego, cuando se inicia la videollamada, hay que pedirle de vuelta la conformidad a todos los intervinientes, ¿no? Como que hay una sobreabundancia, digamos, en verificar la conformidad de todos. Y también lo que se señala es, particularmente respecto a la defensa, que cuando es necesaria la entrevista previa del abogado con su defensor, esa reunión previa se debe hacer en condiciones, se debe garantizar la reserva y confidencialidad. También señala la resolución del procurador que esa entrevista entre defensor y defendido está prohibida la grabación y difusión por cualquier medio. Yo creo que acá, cuando se pensó yo no estoy de acuerdo, digamos, en que el abogado con su defendido no pueda grabar una conversación, porque es un tema entre el abogado y el defendido. Lo que creo que esto está pensado en la resolución en relación a
cuál es el protocolo, por ejemplo, para hacer una entrevista con una persona que está en un lugar de detención. Y ese protocolo, que también es parte de esta resolución, lo que señala es que la reunión, ¿no? Como se hace, vieron que aparte del Zoom, nosotros estamos con Teams, los lugares de detención estarían funcionando con Cisco, digamos, son todos estos sistemas que más o menos son iguales, pero lo importante es que, según el protocolo, la reunión la genera el lugar de detención. Entonces me parece que esta prohibición de grabación está más dirigida a evitar que se grabe una conversación desde un lugar ajeno al abogado, ¿no es cierto?, para no violentar la reserva y el secreto entre la comunicación entre el defensor y el imputado. Y se debe verificar también que el imputado esté en un espacio que garantice la privacidad de la videollamada con el defensor. Bueno, yo creo que este protocolo tiene primero un montón de cosas positivas, ¿no? Porque una de las cosas, si se puede llamar, buenas que tuvo la pandemia, que generó la pandemia, fue que en 3 meses se avanzó en materia tecnológica y en recursos, lo que antes era a marcha mucho más lenta. Si bien nosotros venimos viviendo un proceso de modernización en el Ministerio Público y también la Corte, digamos, en los últimos 3 meses se avanzó lo que estaba demorado. Digamos, esta posibilidad, por ejemplo, de que el abogado se comunique con su defensor para entrevistarlo, no me estoy refiriendo particularmente a la entrevista previa a la declaración del imputado, porque yo ahí tengo mi reserva, ¿no? Pero, digamos, para tener cualquier comunicación con nuestros defendidos, tener la posibilidad de realizar una videollamada a la unidad carcelaria es muy bueno, más hoy, donde están limitadas las visitas presenciales a las unidades carcelarias o a cualquier lugar de detención. Así que tiene un montón de aspectos que son importantes. Pero, digamos, hay un montón de cuestiones que me parece que dan para reflexionar, para analizar y pensar y discutir entre todos. Digamos, lo que uno primero debería preguntarse, bueno, es ¿qué es lo que se puede hacer por vía telemática y qué no? ¿Qué necesariamente se debe hacer por vía presencial? La primera reflexión es que, como dijimos, es importante que si se va a actuar por vía telemática, esto sea con el consentimiento de todas las partes y de las personas y de los justiciables, digamos, ¿no? En el caso penal, de la persona que es nuestra defendida. Ahora, ese consentimiento tiene que estar basado, acá tomo un poco estas reglas de los abogados americanos, ¿no? Esto que sacaron los abogados americanos dicen, ojo, porque el consentimiento tiene que estar basado en una relación sólida y ética entre defensor y defendido. Y otro concepto importante que introduce, digamos, este conjunto de reglas dice, ojo, que no, porque puede haber un conflicto de interés en este contexto entre defensor y defendido. Y ese conflicto de interés no tiene que ver, un conflicto de interés porque conozco a alguien que tiene que ver con el caso, porque los conflictos de interés conforme lo pensamos comúnmente, sino el conflicto de interés por el miedo que puede tener el defensor a actuar en un contexto donde puede resultar contagiado. Es decir, hay una carga importante en el abogado que es la de hablar con su cliente, su asistido, y decidir si va a hacer el acto por vía telemática. Si yo como abogado participo de ese acto, pensando que si no lo hacemos por vía telemática, lo voy a tener que hacer por vía presencial y que eso va a poner en riesgo mi salud, eso me puede predisponer a aceptar la idea de que está bien hacerlo por la vía telemática. Es decir, esto no quiero decir que uno haga un razonamiento y diga, yo no me quiero contagiar, mejor lo hagamos por vía telemática, aunque esto afecta a los intereses del imputado. Lo que quiero decir es que esto nos puede poner en una situación donde nos predispone a aceptar que la vía telemática no afecta los intereses del imputado, ¿no? Más una cuestión de cómo nos juegan a veces las emociones, y el miedo es una de las emociones principales, ¿no es cierto?
¿Y está mal que un defensor tenga miedo, que un abogado tenga miedo? No, es lógico que en este contexto pueda tenerlo. Algunos, en eso van muchas cuestiones de personalidad y demás. ¿Qué es importante entonces? Es importante que aquellos actos que, si no se hace por vía telemática, se van a hacer por vía presencial, que la vía presencial esté asegurada en condiciones adecuadas. Porque si yo no aseguro que las condiciones sean las adecuadas, es muy probable que terminemos todos forzando, digamos, la realización de la vía telemática. En esto, obviamente, tenemos un montón de problemas. ¿Por qué? Porque como todo nos sorprendió, la pandemia nos sorprendió, no preparados para esta situación, y por ejemplo, en el Departamento Judicial de Matanza, donde ni siquiera hay un edificio central, las entrevistas previas se hacen en cada fiscalía o en cada lugar donde se toma la declaración. Hay muchos lugares que no tienen un ámbito adecuado, además también en muchos casos no se quiere ingresar a la persona que va a declarar al ámbito de la fiscalía y se pretende que se haga en otro lado. Entonces todo esto es un problema, digamos, ¿no? El tema de asegurar la vía presencial en condiciones adecuadas va a garantizar que el consentimiento de no hacer eso, de hacerlo por vía telemática, sea adecuado. Luego, ¿qué hacer por vía telemática? Hecha esta salvedad, ¿qué hacer por vía telemática y qué no? De lo que se está discutiendo, yo les cuento, digamos, hubo discusiones nos reunimos entre los defensores generales, hay algunas otras jornadas donde se empezó a discutir este tema, y hay dos actos centrales que son los más, donde más se discute la posibilidad de la vía telemática, si hacerlo por videollamada, sí o no. Uno es la audiencia de 308, como le llamamos, es decir, la audiencia del imputado, la declaración del imputado, la vieja indagatoria, si quieren, y la entrevista previa con el defensor a ese acto. ¿Se puede hacer por vía telemáticos? Sí o no. Y si se hace por vía telemáticos, se puede, que es algo que muchos interpretaron, ¿se puede hacer, por ejemplo, con el detenido en comisaría? En mi caso, lo que yo opino, digamos, esto es totalmente opinable, pero yo creo que hacer una entrevista previa por videollamada, estando la persona imputada en la comisaría, sería algo que deberíamos, en principio, tratar de limitar. ¿Por qué? Porque es difícil, digamos, fíjense que el sistema la está poniendo a cargo del abogado, que es el que le va a informar luego al fiscal que hizo una entrevista previa y que le hizo en condiciones de reserva y confidencialidad. ¿Cómo hago yo para verificar que el detenido, al quien probablemente se conecte con un teléfono que hubo algún caso donde le pasaron el teléfono a un familiar, pero a veces un teléfono de un mismo policía, digamos, entonces, digamos, asegurar en esas circunstancias la confidencialidad puede ser difícil. Y el otro punto que me parece importante es que la audiencia de 308 funciona para nosotros, conforme está diseñado nuestro sistema, como un momento donde se hacen efectivos varias garantías constitucionales. Una es que es realmente el momento donde la persona que está recién detenida es enterada de cuáles son sus cargos y cuáles son las pruebas en su contra. Si bien hay una notificación formal, digamos, es en la entrevista con su defensor donde por ahí toma realmente conocimiento de cuál es la situación. Y es también el momento oportuno donde se hace efectiva la garantía que está prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo ven en nuestra Constitución, de cuando una persona es detenida, de ser llevado ante el juez o la autoridad judicial. Y para mí esa garantía no es solamente para que el juez me revise, el juez, o en este caso, en nuestro caso de la provincia del fiscal, para que me escuche y pueda por ahí evitar la continuidad de mi detención, porque mi detención es injusta o inadecuada, sino que es también un momento para controlar que el detenido no esté siendo sujeto a malos tratos ni a ningún tipo de presión en el lugar de detención. Entonces,
Además, nosotros tenemos que el artículo 308 del Código Procesal dice, en la última parte, dice específicamente, dice, las declaraciones se producirán en la sede de la Fiscalía o en las oficinas judiciales, salvo que las circunstancias requieran el traslado del fiscal a otro sitio para recibirla. Es decir, conforme a la ley, la declaración se recibe en la Fiscalía, en otra oficina judicial, o si no, el fiscal tiene que ir a tomar la declaración al lugar donde se toma. Claro que estamos en una situación de excepción, y uno podría decir, bueno, esta norma no contempló esta situación. Entonces, síntesis del tema del 308. Es complejo, digamos, la realización, me parece que debería procurar evitarse, aunque la excepción siempre está. Les cuento un caso, y por eso nosotros, a veces como defensores generales, nos cuesta dar una instrucción, porque después en la práctica esta cosa general de decir se puede o no se puede, se torna en perjuicio de la persona detenida. Por ejemplo, ayer hablando con el defensor general de Azul me decía que detuvieron a una persona en Barracas por una captura que tenía en Azul. Entonces, se comunicaron por teléfono a la comisaría, estaba en la comisaría de Barracas, y hicieron una entrevista previa por videollamada, porque la persona en la comunicación le dice, yo tengo como explicar por qué no me encontraron en mi domicilio. Tenía una explicación para explicar por qué no lo habían encontrado, lo habían declarado rebelde. Dio esa explicación y salió inmediatamente en libertad. Entonces, ese es un ejemplo de una situación donde por ahí, claramente, hacer la entrevista, a pesar de todas las prevenciones que yo pongo y la declaración por ese medio, evita una serie de perjuicios que si uno se pone en rigorista, digamos, significarían que esa persona tendría que ser trasladada hasta Azul, con todos los riesgos que eso implicaría. Digamos, la excepción siempre está. Es decir, no digo que no se puedan hacer, sí digo que hay que tener cuidado porque es importante, digamos, que la entrevista se haga, la entrevista y la declaración se haga en sede judicial. De hecho, en general, hay una práctica que es que cuando detienen a una persona lo traen a la oficina, a la OTIP, que es una oficina que depende de la Fiscalía, con lo cual la persona, digamos, el traslado a la sede judicial se hace. Luego, otra opción es que en la sede judicial se haga con la persona en sede judicial la entrevista por videollamada. Es decir, que el detenido esté en una oficina, el abogado esté junto a él o en otra oficina y el fiscal esté en su despacho, ¿no? Esa es otra opción. Bueno, esto tendría que ver con con el 308. El otro punto que se viene discutiendo centralmente es el tema del juicio oral. Si se puede realizar un juicio, y aquí sí sé, digamos, que hay opiniones divididas, porque de hecho ya hubo tribunales que hicieron juicios orales por vía telemática. Acá también se generó toda una discusión, de hecho hubo un congreso donde hubo varias personas, muchos amigos, digamos, hablando de esto. Y yo lo que voy a mencionar son cuáles serían los problemas para realizar un juicio oral por videollamada, por vías telemáticas. Primero, una de las cosas que se señala es que se perdería la solemnidad del juicio. Los juicios orales se celebran en salas que están, si bien, digamos, nosotros en la provincia las salas son muy precarias, a veces no están armadas de manera muy precaria, pero tienen un diseño que responde a cierta formalidad. Digamos, el juicio oral está rodeado de una serie de formalismos y de símbolos que denotan seriedad e importancia de la situación. Si nosotros vamos a hacer un juicio donde el testigo está en la casa en pijama, digamos, ¿no? Capaz que se pone arriba una camisa, pero abajo está en pijama. Y mientras está contestando un interrogatorio, está mirando por el rabillo del ojo qué está haciendo el hijo. O pide que suspendan la reunión porque le está tocando el timbre del sodero. Me parece que se desvirtuaría la realización del juicio.
Otra cuestión es la inmediación. Algunos ponen el acento, acá. Depende del rol que vea el problema, es dónde pone el acento. Por ahí los jueces dicen, bueno, ojo porque acá yo no voy a tener inmediación con la prueba, porque si bien voy a ver a los testigos, sobre todo con la prueba verbal, ¿no? Los testigos o cuando declara el imputado, lo voy a ver en dos dimensiones, lo voy a ver por una pantalla. Eso me va a quitar la posibilidad de apreciar el lenguaje gestual, me va a imposibilitar apreciar realmente el testimonio. Hay algunos que dicen, bueno, no, esta cuestión de la apreciación, digamos, de la facultad del juez o de la capacidad de un juez para darse cuenta de determinadas cosas a través de la percepción que trasciende lo que el testigo dice, es algo con lo que hay que tener cuidado porque también puede usarse arbitrariamente, ¿no? Esta idea, según mi impresión personal, el testigo miente o al contrario, según mi impresión personal, bueno, ¿no? Algunos cuestionan esto, pero sí es un problema el tema de la inmediación. Pero en lo que hacen a los abogados, a las partes, yo creo que es donde está el principal problema y el peligro que tenemos es que los que decidan si se hacen juicios orales o no, que son, si bien, digamos, ahora tiene que haber conformidad de todos, no lo vean. Lo que principalmente para mí se vería, digamos, en lo que principalmente habría un perjuicio es en la contradicción y en la comunicación entre la persona defendida y el defensor. Yo tengo que interrogar a un testigo que es de la fiscalía. Por un medio telemático voy a estar muy limitado a hacerlo, porque eso tiene una técnica que requiere, digamos, cuando el abogado se para, se acerca al testigo y lo mira fijamente para preguntarle, eso no es porque se quiere parecer a lo que hacen en las películas, sino porque eso tiene que ver con una técnica que es hacer contacto visual con el testigo, cosa que el testigo no se te vaya, digamos, tenerlo ahí, hacerle una batería de preguntas, una atrás de la otra, cosa que el testigo pueda contestar y realmente se pueda confrontar la prueba, ¿no? Por vía telemática yo esto lo veo muy difícil. Además, lo que más difícil sería para nosotros es tener el contacto permanente que es necesario en un juicio oral, sobre todo cuando se está confrontando prueba con la persona que es defendida, porque, digamos, ahí el ejercicio de la defensa material, digamos, cuando uno está en un juicio y un testigo, si bien todo esto uno ya lo tiene preparado desde antes, porque tiene que haber conversado varias veces con su defendido para ir bien a un juicio, pero cuando viene un testigo y dice algo que nunca dijo, ahí lo que es necesario, y esto generalmente los que litigan lo saben, se hace por lo bajo, y uno está pegado a la persona que está asistiendo, porque a medida que está escuchando, le está diciendo, no, eso no fue así, pregúntele o fíjese tal cosa. Digamos, eso también es necesario. ¿Cómo hacemos para hacer eso por vía virtual? Yo tendría que estar participando de la audiencia y tendría que estar intercomunicado con mi defendido por otro lado. Digamos, esto sería bastante complejo. Después habría un montón de cuestiones también. ¿Cómo hacemos para evitar, por ejemplo, que los testigos hablen entre sí antes de declarar? Es decir, sí con el sistema se puede limitar que no entren a la videollamada, pongámosle que podamos limitar que no entren a la videollamada y que estén escuchando antes de declarar. Pero cuando un testigo terminó de declarar, ¿cómo hacemos para controlar que no se vaya a la cocina y llame por teléfono a su amigo que también está como testigo y le diga, che, mirá que te van a preguntar esto, tené cuidado que yo dije esto, no vayas a meter la gamba, a ver si vamos en cana? Digamos, ¿cómo se controla eso? Y obviamente también los problemas de comunicación, ¿no? ¿Qué pasa si el testigo no tiene buena señal de internet, si no tiene los medios tecnológicos? Alguien dice, bueno, hay que mandar a alguien del tribunal, hay que mandar al secretario. Pobre, los secretarios son siempre los que pagan el pato en todas. Pero si vamos a mandar al secretario a la casa del testigo, bueno, ya la cuestión del aislamiento, digamos, como que no tiene mucho sentido. Ahora, al igual que los 308, ¿qué quiere decir esto? Que mi opinión es que nunca se puede hacer un juicio oral
de vuelta mi respuesta es depende. ¿Por qué depende? Porque si hablamos de un juicio oral verdaderamente lo que es un juicio oral, es decir, un juicio donde se está confrontando la prueba, donde se está discutiendo verdaderamente el caso, indudablemente creo que no se puede hacer de manera virtual. Ahora, muchas veces los juicios no son estos, sino que son en realidad una especie de juicio abreviado, ¿no? Donde, por ejemplo, hay juicios donde por algún motivo no se llegó a un juicio abreviado y se termina haciendo un juicio que es básicamente para discutir una cuestión técnica, como si es tentativa o no es tentativa, o cuestiones por el estilo. Eso tal vez pueda hacerse, pero en ese caso, digamos, estamos hablando ya de otro tipo de juicios, digamos. Si nos centramos en los juicios con todas las de la ley, un juicio donde realmente hay una discusión sobre la prueba y hay que litigar la prueba, ahí yo lo restringiría. Otro tipo de situaciones donde pueden ser juicios muy sencillos, quizás puedan hacerse. Bueno, entonces, hablamos del 308, del juicio oral, y después podemos discutir, digamos, qué opinan ustedes acerca de si estos actos se pueden hacer de esta manera o no. El otro tema que también está señalado en estas reglas de los abogados americanos es, ojo, que las medidas que se tomen durante la pandemia, digamos, puntualmente estamos hablando nosotros de las videollamadas, no aumenten las deficiencias que ya tiene el sistema penal. Porque también en esta discusión es eso, ¿no? Muchos dicen, bueno, pero pará, vos estás planteando todo esto de la litigación, pero en la mayoría de los juicios todo eso no se hace, ¿no? Bueno, puede ser que en muchos juicios no se haga, pero se debería hacer. Pero a lo que me quiero referir con esto desde no aumentar las deficiencias, que en Estados Unidos esto lo analizan bastante, es que la situación de pandemia, más recurrir a medios virtuales o a videollamadas, no aumente, por ejemplo, la presión sobre la persona que está detenida para admitir su responsabilidad o para admitir un juicio abreviado, ¿no? Todos ustedes saben que el sistema de Estados Unidos es distinto, donde directamente hay una admisión de culpabilidad y no hay una sentencia que analiza la prueba como en nuestro caso. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, está comprobado que por los casos que se revisaron a través de pruebas de ADN, que un 11% de la gente de los casos que se habían analizado que había admitido culpabilidad era inocente, ¿no? Se admite a veces la culpabilidad por esta cuestión, eso es una deficiencia del sistema. El juicio abreviado, lo que me conocen sabe que yo tengo ya un rollo con el juicio abreviado hace tiempo, pero el juicio abreviado es algo que puede beneficiar en muchos casos, ¿sí? Puede ser muy beneficioso, pero en algún caso puntual, ¿sí? Puede significar que una persona esté aceptando una condena menor cuando eso se considera inocente o hay buenos argumentos para ir a un juicio. Y esto tiene que ver con la amenaza de pena que se le hace saber, le puede corresponder si va a un juicio oral, ¿no? Ahora, eso es una deficiencia que no tiene que ver con el COVID. Eso es algo que ya tiene el sistema. Pero lo que digo es, ojo, de no sumar algo que puede contribuir a aumentar esta deficiencia. Muchas veces esas conformidades con un juicio abreviado se dan, esto no tiene que ver con responsabilidad de nadie, ¿no? Se dan por ahí en un ámbito donde en 10 minutos se le explica al imputado cuál es el ofrecimiento del fiscal, cuál es la consecuencia de aceptar el acuerdo, y de hecho a veces pasa que luego el imputado aparece diciendo, bueno, no, yo en realidad no entendí bien lo que pasó, ¿no? Como que se arrepiente de haber dado su conformidad. Esto a veces pasa no por responsabilidad, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué el abogado no se lo explicó antes? Bueno, a veces pasa que la dinámica del proceso y la dinámica de cómo se va dando la situación genera que se llegue sobre el último instante con el ofrecimiento fiscal de hacer el juicio abreviado y eso se decida sin
o se obtenga el consentimiento sin que ese consentimiento, o sin que la persona esté del todo convencida, pero puesta en la encrucijada de o aceptás el abreviado o vas a un juicio oral donde la pena puede ser muy mayor, muchas veces se opta por el juicio abreviado. Entonces, esta otra cuestión también es importante, pensar en que estos medios no aumenten las deficiencias que ya tiene el sistema. No sé cómo estamos de tiempo, pero yo haría una síntesis de lo que le dije hasta acá y me dicen si quieren arrancar con preguntas o si quieren seguir con otra cuestión. En definitiva, digamos, lo concreto sería que se debe evitar la implementación de mecanismos virtuales, ¿sabes? Porque parece que uno estaría hablando en contra de la implementación de mecanismos virtuales. Es fantástica, ya lo dije, para un montón de cuestiones. Y hay un montón de actos procesales, como las audiencias de 338, las audiencias para preparar prueba, las audiencias para discutir, hasta audiencias para discutir medidas de coerción, la mayoría de las audiencias que se realizan, es decir, casi todo, salvo lo que yo dije, que en lo que digo hay ciertas prevenciones que debemos tener en cuenta, casi todo se puede hacer por vías telemáticas, pero sí lo que tenemos que tener en claro es que no se afecten garantías. Y que eso requiere un consentimiento informado y que el consentimiento informado requiere que el abogado esté en condiciones, o que, digamos, que no pueda haber un conflicto de interés con el abogado producto de la influencia de la pandemia. Por eso es necesario, es muy importante asegurar las condiciones para la realización del acto presencial si se opta por el acto presencial. También es importante que en estos casos que son los más discutibles no se instalen estas prácticas de manera definitiva, ¿no? Una cosa es que se haga durante la pandemia y otra cosa que diga, bueno, si lo hicimos durante la pandemia, ya sigamos así para siempre. Y esto último que decía que los medios telemáticos no deben aumentar las deficiencias, digamos, que ya tiene el sistema. Bueno. Ustedes me dirán si quieren... Muchas gracias. Sí. No, muchas gracias, doctor Marcelo García, doctor Alberto Rivas. La verdad, la explicación se abarcó todos los estadios procesales posibles y con una explicación muy exhaustiva. Por supuesto que hay opiniones diferentes, pero bueno, deben estar llegando preguntas al chat, y el que no las haya hecho las pueden escribir. Es un lujo poder tenerlos para preguntarles todas las dudas que nos van surgiendo. Uno tiene que seguir trabajando a pesar de la emergencia sanitaria, ¿no? Y garantizar este derecho de defensa, el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, Juan Pablo. Sí, acá nos llegaron algunas preguntas. Tengo hay dos hechas para el doctor Rivas, pero ahí está, ahí tiene audio el doctor, perfecto. Con respecto al funcionamiento de tribunales, que concretamente en Matanza, bueno, hay complicaciones en el acceso. Eso por un lado, y otra pregunta también para el doctor Rivas, ¿qué pasa con la feria judicial de invierno? ¿No? ¿Cuál es la postura de los colegios, de la profesión libre en cuanto a eso? Bueno, con respecto a la feria de invierno, tuvimos una reunión ayer de la FACA en forma virtual, donde la mayoría de los integrantes de la FACA, desde el sur hasta el norte y de los Andes hasta el Río de la Plata, somos partidarios de que postergar, es decir, no postergar, sino directamente que no se realice la feria de invierno, por cuanto ya vamos 3 meses, estamos llevando a 3 meses, y si no sabemos si va a haber más tiempo de este cerramiento de tribunales, cosa que nos perjudica a los abogados tremendamente. Con respecto a la de verano, la postura de nuestro colegio, a lo mejor otro colegio era distinta, es que
no opinar hasta ver cómo se sigue desarrollando todo este hilo de estas continuas postergaciones que se vienen realizando, porque primero eran por 15 días y ahora después se extendió mucho más, y bueno, esperaremos esta circunstancia. Esto por un lado, no recuerdo qué otra pregunta más me hiciste. Con relación al acceso en los tribunales, ¿no? Que hay bastantes complicaciones, hay varias preguntas similares. De alguna manera como que hay algunos juzgados y algunos tribunales que dejan pasar, otros que no, y hay como distintas cuestiones en distintos tribunales, ¿no? Distintos criterios. Claro, sí, por ejemplo, tenemos el caso de las vistas de causa del fuero laboral. Si por ahora no se pueden hacer vistas de causa, se podrán pedir las audiencias, pero se tirarán para el futuro. No se hacen vistas de causa, amén también de que hay muchos juzgados que por razones de edad, etcétera, etcétera, hay jueces que no concurren a laborar. En consecuencia, eso nos complica tremendamente las vistas de causa, por cuanto te tiene que ir componiendo con los tribunales, con los integrantes de otro tribunal aledaños. Esto ocurre que es muy difícil muchas veces compaginar toda esta situación, aunque siempre, por las reuniones que hemos tenido en el colegio con algunos integrantes del fuero penal, del fuero laboral, vemos que son muy proclives ellos a querer zanjar estas situaciones. Esto por un lado. Por otro lado tenemos el caso de las oficinas de diligenciamiento y notificaciones, que no están realizando las notificaciones, hay una emergencia, pero que se cumple muy a rajatablas, y vemos que sí hemos advertido que algunos letrados de nuestro colegio han recibido notificaciones, por ejemplo, el juzgado laboral número 3 de Lanús, por notificación por carta documento hecha por el cartero. Es decir, ¿cómo? Por un lado nos preguntamos cómo el cartero no es integrante del Poder Judicial, puede hacer perfectamente la notificación, y por qué no la puede hacer la Oficina de Mandamiento y Notificación. Esas son las preguntas que muchas veces se nos ocurren, que hemos, a través del Colproba, hemos tenido reuniones en La Plata. El lunes que viene, el jueves que viene, nos reuniremos otra vez para analizar recursos de amparo que se han presentado en la ciudad de La Plata. Bueno, veremos cómo se va desarrollando este tema. Nada más. Muy bien, gracias, doctor. Para el doctor García, ahí vamos a habilitarle el audio. Hay varias preguntas que tienen que ver justamente con la defensa penal, más que nada, doctor. Una de las primeras es en relación al impacto de la pandemia del COVID en las condiciones de detención, eso por un lado, y por otro lado, en cuanto a las unidades carcelarias, si todas están en condiciones de hacer videollamadas, o algunas, o cómo está funcionando eso. Se repite la pregunta en cuanto a las condiciones de detención, ¿no? Esa sería una de las primeras. Bueno, casi que el tema da para otra charla, ¿no? Porque es, la verdad que es un tema complicado. La situación actual es que en lo que va del año, la población carcelaria general ha bajado un poco. Creo que habíamos llegado cerca de 50.000 personas, y hoy estará en 46.000. Pero la realidad es que la situación sigue siendo muy crítica, porque el cupo declarado por el servicio penitenciario es de 24.000 personas. Es decir, que hay detenida el doble de personas para las cuales habría capacidad de alojamiento, siguiendo la capacidad de alojamiento que declara el propio servicio penitenciario. Nosotros hace muchos años habíamos hecho un estudio en todas las cárceles, que habíamos ido personalmente, habíamos calculado que la capacidad era menor, pero no importa eso hoy, porque digamos,
el grado de sobrepoblación es tal que el índice de ocupación es del 200%. Tengan en cuenta ustedes que por arriba del 120%, conforme los parámetros de los organismos internacionales, ya es considerado no solamente sobrepoblación, sino que ya es hacinamiento, ¿no? Y el hacinamiento, bueno, tiene un montón de consecuencias, entre ellas el peligro para la vida de las personas que están detenidas, a lo que se sumó ahora la cuestión del COVID. Lo que está pasando actualmente es que si bien hay una pequeña disminución, digamos, o que disminuyó en algo la población carcelaria, el gran problema está hoy en las comisarías, porque al no haber traslados o ingresos en las unidades carcelarias para evitar contagios, las comisarías están verdaderamente explotadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá en Matanza, de una capacidad para creo que la capacidad declarada es de 120 y pico de personas, no sé si lo tengo por ahí anotado, creo que son 125 la capacidad, y hay más de 400 personas en comisarías. Algunas de las comisarías de nuestra jurisdicción tienen medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, San Justo, Virrey del Pino y La Tablada. Es decir, hace rato la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo, hagan algo porque la gente que está ahí corre riesgo de vida. Y todos ustedes son de algún modo responsables. Pero bueno, la situación es muy difícil de resolver, digamos. Es una cuestión con la que venimos trabajando hace tiempo. Ahora, lo que ocurrió en estos últimos 3 meses con la resolución de casación y todo lo que eso generó, digamos, como que tiene un montón de aristas súper interesantes, desde cómo funciona nuestra democracia, digamos, a la cuestión de la influencia que tienen los medios de comunicación, o si ustedes quieren, a cuestiones técnicas, jurídicas acerca de lo que es una acción colectiva y si está bien lo que la Corte resolvió o no. Pero lo cierto es que, primero, a partir de la primera acción, digamos, que se presentó en casación y la resolución del juez Violini que hizo lugar, eso generó al principio que se otorgaran varias libertades, pero bueno, todos ustedes vivieron, digamos, el efecto que esto ocasionó y cómo, yo creo como nunca, si bien en la tele desde hace tiempo, ¿no? La cuestión penal o los delitos como que ocupan un lugar importante, hubo días que fue todo el día, digamos, la tele era hablando de estos temas y en muchas ocasiones tergiversando la información, ¿no? Quizás no voluntariamente, pero en muchos casos la información aparecía tergiversada. Ejemplo, decir que por la resolución de casación habían salido en libertad tantas personas, cuando en realidad la disminución o las personas que habían salido en libertad eran porque habían cumplido la pena. Digamos, en alguna parte la disminución de la población carcelaria tiene que ver con teniendo 50 personas detenidas, todos los meses salen cientos o miles de personas que van agotando la pena, pero van entrando otras. Durante la primera etapa de las medidas de aislamiento, lo que ocurría es que prácticamente no había detenidos, ¿no? Como había tan poca actividad o tan poco vínculo social, no había detenidos. Hoy ya estamos de vuelta con los índices de detención prepandemia. Digamos, uno analiza hoy un día del turno de un defensor y está teniendo la misma cantidad de detenidos que tenía antes de la pandemia. La primera época de la pandemia había días que no se detenía a nadie, es decir, no había delito, no había detenidos. Entonces, para ser concreto, hoy lo que está ocurriendo es que el principal problema está en comisarías, ¿sí? Porque va ingresando cada vez más gente, se van sobrepoblando cada vez más, y hasta ahora hemos tenido la suerte de que el virus no se propagó dentro de los lugares de detención, que es lo que se quería, digamos, que lo que uno piensa es que los efectos que eso generaría
serían muy perjudiciales. Cuando planteamos esto, no solamente por las personas detenidas, sino también por un riesgo sanitario general, ¿no? Porque si el virus entra a las cárceles, en la cárcel la gente por la condición de detención, cómo está alimentada, cómo vive, digamos, y demás, ya está en una situación de salud que en general es frágil. Si el virus ataca ahí, va a haber un montón de personas que va a haber que sacar de esas unidades y que van a terminar internadas y ocupando lugares que son limitados, ¿no? Entonces, es un verdadero problema que hasta ahora el virus no se ha propagado dentro de los lugares de detención. Cada tanto, casi a diario, siempre tenemos una alarma, que apareció un caso que después lo testean y resulta que no era, o que se pudo controlar. Hoy, por ejemplo, el caso de hoy fue que el jefe uno de los jefes de la unidad 43 está diagnosticado con COVID, pero parece que estaba de licencia hace unos días, así que no hubo peligro de contagio para los detenidos. Digamos, pero casi a diario, digamos, aparecen alarmas de que hay riesgo para esto. Bueno, no me quiero extender porque si no, pero por ahí, no sé, en la interacción pueden surgir otras preguntas acerca de las acciones, lo que resolvió la Corte, para no hacer un monólogo, digamos. Hay más preguntas, hay más preguntas. Preguntas para el doctor Rivas. Esto se repite bastante con distintas aristas, doctor Rivas. No sé si me escucha bien. Sí, lo escucho bien. Perfecto. Le voy haciendo, a ver, concretamente, bueno, con relación a, esto sería a cómo se maneja cada juez o cada tribunal, y hacen llegar distintas preguntas dando distintos ejemplos de situaciones conflictivas que tiene el abogado particular, el abogado de la libre profesión, digamos, ¿no? Una de ellas es en relación a la vista de causa que algunos jueces imponen que los abogados tienen que ir a los estrados, incluso en época de pandemia. Y otros, por ejemplo, del fuero de familia, que requieren sí o sí que la firma sea hológrafa y no aceptan la firma electrónica. Eso como para empezar. Bueno, esto es así como lo está diciendo acá el doctor Vidal. Ocurre eso en familia, es muy común, y también en laboral. La pregunta era, ¿laboral? Sí, laboral y familia. Sí. Bueno, en el laboral veo que hay mucho, diríamos así, si bien faltan jueces, porque faltan unos 4 jueces en los 5 tribunales, vemos que es bastante, la situación entre ellos bastante de compañerismo y acompañar la situación. En familia es distinto ya, es bastante complicado muchas veces, por cuanto hay magistrados que están sobrepasando la edad que le requiere la misma corte, ¿no? En consecuencia se hace más dificultoso todo esto. Sí. Claro. Muy bien. También hay otras preguntas en relación a, en cuanto, bueno, a una vorágine propia de Matanza, y también llegó alguna consulta de San Isidro en cuanto a los problemas de conexión que tienen como, digamos, los litigantes, ¿no? Es decir, como una barrera más para comunicarse con el juzgado o con el tribunal. Es decir, querer llevar a cabo una audiencia en cualquier fuero, atento a las distancias. Hay algunos edificios que tienen buena señal, otros que no tienen buena señal, y esto termina repercutiendo en la calidad un poco del servicio de justicia. Concretamente, abogados que por ahí están trabajando desde su casa tienen buena conexión, pero en el juzgado no tienen para nada una buena recepción, y esto termina por cancelar las audiencias y demás. Si hay algún avance en ese sentido desde los colegios de abogados. Voy a hacer una aclaración con respecto a esto. Con respecto a esta cuestión del licenciamiento que existe bastante en el fuero penal. Es decir, he recibido muchos abogados que hacen penal que no contestan cuando hablan por teléfono al juzgado, no le contestan las llamadas. Si es cierto o no es cierto, no lo sé porque uno no está presente en ese momento. Pero sí hay muchas quejas
como que hay un cierto distanciamiento, más que nada en el ministerio, más que nada ahora ahí que está García, se lo vamos a aprovecharlo, que no responden, muchos fiscales no responden a las inquietudes de los letrados. No lo sé porque yo estoy alejado un poco del fuero penal, es decir, cosas que más me gustan a mí a lo mejor es civil o administrativo o, por ejemplo, laboral. Del fuero laboral, del fuero penal yo estoy hablando en realidad por boca de otros abogados. Claro, claro. Y una de las últimas preguntas, también para el doctor Rivas, es si usted actualmente ve algún impedimento en que se proceda a la reapertura de los tribunales, siempre con algún protocolo de distanciamiento y medidas de salud que se lleven a cabo, pero si ve algún impedimento en que se reabran los tribunales. Una apertura de tribunales. Una reapertura. Una reapertura, claro. Sí. Bajo protocolo, No, yo creo pero que se reabra. Estos tipos de inquietudes lo hemos llevado al Colegio Superior de Provincia, y yo sé que el Colegio Superior de Provincia lo llevó a la Corte de la provincia también. Se ha hablado con el ministro de Justicia de la provincia también, este tipo de cosas. Yo creo que es factible hacerlo, pero en una forma gradual, digamos así. Por cuanto no podemos pretender que de esta situación, que para nosotros era desconocida, yo la última caso que conocí de pandemia, este tipo de cosas, fue en el año 50, cuando la cuestión de la famosa parálisis infantil, yo era chico, tenía 10 años, ¿no? Pero esto para mí es un fenómeno totalmente nuevo, este tipo de cosas. Uno, por supuesto, se anda cuidando con el barbijo, por la calle, etcétera, etcétera, pero ofrece la dificultad. Inclusive yo me doy cuenta, cuando uno transita por la calle, que algunos, que no conocemos muchas veces, se van por el lado del cordón para evitar estar al lado de uno. Es evidente este tipo de cosas. Bien, muchas gracias. Para el doctor García, bueno, enganchando un poco este tema que de alguna manera se instaló en cuanto al funcionamiento de tribunales y demás, hay muchas preguntas en relación a que cada juzgado, cada tribunal, al no tener la obligación por resolución de corte de usar sus propios medios, digamos, los medios que tienen a su alcance, son reacios a, por ejemplo, usar su propio teléfono, el teléfono personal, para hacer audiencias por el sistema que sea, ¿no? Esto, WhatsApp, Teams, que ahora incluso Teams no está funcionando porque se revocaron las licencias a nivel provincial. Pero en cuanto a eso, ¿no? Llegaron varias preguntas en relación a que en algunos tribunales hay esa barrera de que algunos jueces utilizan sus propios medios y otros que directamente no lo hacen. Tengo el audio abierto, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, es un problema ese porque en realidad, esto de que yo decía que digamos, la pandemia no nos encontró preparados para esto, en general los lugares de trabajo no estaban preparados para hacer videollamadas, porque las máquinas, por ejemplo, del Ministerio Público no tienen cámara ni micrófono. De hecho, ahora para hacer videollamadas esto que estábamos hablando de las audiencias de 308 en el ámbito de la Fiscalía, se estaba buscando de instalar un lugar para que la persona detenida pueda desde ahí, en todo caso, actuar mediante una videollamada. Está pendiente porque hay que comprar una cámara y un micrófono, que bueno, la burocracia hace que a veces se haga lento, pero es verdad, digamos, que esto requiere muchas veces de la buena voluntad y de poner medios que son personales para hacer la tarea. Se ha ido avanzando, ¿no? En estos 3 meses se avanzó. Nosotros conseguimos algunos celulares más, sí, conseguimos. La Procuración nos otorgó algunos teléfonos celulares más, de manera que cada defensor tenga un celular oficial.
pero bueno, en el ámbito de corte, no sé cómo está claramente el sistema con los celulares, ¿no? Claro, sí, Hay por otra las cuestión también, preguntas, claro. sí, por las preguntas que nos Okay. han llegado, justamente quienes tienen jurisdicción, digamos, de turno a su cargo, como fiscales o jueces de garantía, quizás sí tienen celulares oficiales, pero no así el resto de tribunales orales, juzgados de ejecución y demás. Sí, Sí, lo sí. mismo está. No, decía que otra cuestión también que está ocurriendo es con el tema de no trasladar expedientes y las constancias digitales, ¿no? Donde hay órganos judiciales que están digitalizando y poniendo a disposición de las partes el material necesario para contestar una vista o para hacer lo que haya que hacer, y hay en otros casos órganos que por ahí están colapsados, y entonces eso es un gran problema porque uno no cuenta con la información o con la constancia que necesita para hacer el trabajo. Claro. Bien, en cuanto ya más específico también para el doctor García, en cuanto al rol del defensor, ¿no? ¿Cómo procede o cómo hace ahora en época de pandemia la defensa para la búsqueda de prueba, ¿no? en el escenario de los hechos, en la etapa de IPP? ¿Cómo lleva a cabo esta tarea? Si es que se puede. Muy buena la pregunta porque es casi algo que yo me olvidé de decir, digamos, ¿no? Que uno de los problemas, por ejemplo, para la preparación de un juicio sería que uno no tiene la posibilidad, que esto no es que se hace, la realidad es que no se hacen todos los juicios, pero hay juicios que cuando sí lo merecen, uno va al lugar del hecho, conoce el lugar, para, digamos, tener bien hasta el momento de que uno, por ejemplo, está preguntando, graficado cómo es el lugar para preguntarle al testigo, o recorre el lugar tratando de preguntar, a ver si, esto ya en la etapa de investigación, muchas veces se va al lugar del hecho a preguntar, a ver si se consigue algún testigo que no haya, que no figure, digamos, en las actuaciones, y esto es una limitación clarísima, digamos, que muchas veces lo que uno cuenta es con el familiar, ¿no? Sí, nosotros trabajamos mucho cuando se puede, con familiares, pero en este caso sería un familiar que estaría violando la cuarentena para hacer una investigación privada, digamos, ¿no? Pero muchas veces es el familiar el que va a preguntar por el barrio a ver si alguien vio o no vio y nos trae información. Pero en este contexto es obviamente una limitación. Claro. También en cuanto a, en el caso de que fuese factible llevar a cabo un juicio oral, hay dos preguntas. Una es si llevándolo a cabo de manera virtual afectaría, o si usted entiende que se afectaría el principio de publicidad del juicio oral como garantía del debido proceso. Y la otra, quizá, para relacionarla, es si se pensó en su momento en legislar los juicios en ausencia de acusados por delitos de lesa humanidad, ¿por qué no se podría hacer con una presencia virtual? Sí. Bueno, con respecto a lo primero, con respecto a la publicidad, obviamente que la publicidad yo creo que va a estar limitada durante bastante tiempo, porque aún cuando volvamos con los juicios presenciales, seguramente, digamos, ya viendo un poco las pautas, en una de las resoluciones la Corte ya fijó algunas pautas que son bastante básicas para hacer actos presenciales, y esas pautas tienen que ver con limitar lo más posible la cantidad de personas en un mismo ambiente, en función de la cantidad de aire, digamos, con lo cual, digamos, si los juicios orales se comienzan a desarrollar, seguramente se van a comenzar a desarrollarse en público para reducir lo más posible la cantidad de personas dentro de un mismo ambiente. Claro que la publicidad, esto se habló también en algunas jornadas de cómo garantizar la publicidad, y una posibilidad es bueno, que el juicio se transmita a través de alguna plataforma como para que los que quieran entrar y verlo lo puedan ver, ¿no? Que eso sería una forma de publicidad, pero obviamente limitada. También no es lo mismo estar presenciando un juicio en vivo y en directo que hacerlo a través de una plataforma. Pero
Yo creo que es lo que, por ahí, digamos, si bien se afectaría la publicidad, creo que sería lo que menos problema le veo, ¿no? Porque de alguna manera eso se puede resolver, y la realidad es que también nuestros juicios orales en general, salvo cuando se hace un juicio por jurados que genera atracción porque es una cosa nueva y se convoca a estudiantes y demás, en general no suelen tener demasiado público, ¿no? Con lo cual a las personas que estén interesadas se les podría dar un acceso para que entren y vean cómo se está desarrollando el juicio por una plataforma. Muy La bien. cuestión del juicio en ausencia, que era la otra pregunta, Sí. es una cuestión bastante delicada, que sí que se pensó que hay proyectos, de hecho creo que Franco Fiumara, que es juez acá en Matanza, está detrás de uno de esos proyectos. Yo como defensor, digamos, del juicio en ausencia, le veo graves problemas, ¿no? En cuanto a la posibilidad ahí generalmente en esos juicios se designa un defensor que va a hacer una defensa justamente, el defendido está en ausencia, sin conocer al defendido, sin saber cuál es su versión. Digamos, es un tema bastante delicado, ¿no? Claro. ¿Ahí me escucha bien, doctor? Sí, sí, lo escucho. Perfecto. Y bueno, dejamos acá para el final una pregunta que está reiterada, ¿sí? Que es en relación al habeas corpus de Violini, entre comillas, en cuanto a los efectos. En principio estaba vigente, fue revocado por la Corte, ¿y qué pasó con eso, no? Entonces, la mayoría de las preguntas están relacionadas sobre eso, sobre los efectos del fallo. ¿Qué pasa con ese fallo? Claro. Sí, el fallo fue recurrido por el fiscal de casación, que bueno, casación le denegó el recurso, después se fue en queja, ahí la Corte admitió la queja, y la Corte dejó sin efecto algunas de las medidas decididas por Violini, y luego el defensor de casación recurrió la decisión de casación, perdón, recurrió la decisión de la Suprema Corte a la Corte Federal, ¿no? Y está en eso, digamos, está con el recurso federal interpuesto. Ahí es una cuestión desde el punto de vista técnico, jurídico, se mezcla con algo de lo que se decidió dentro de la acción, ¿no? Porque justamente en la acción, una de las cuestiones que se decidió es que las medidas de arresto domiciliario se debían ejecutar inmediatamente, es decir, que no debían estar sujetas a que adquieran firmeza. Pero eso, a su vez, eso fue una de las cosas que la Corte revocó, es decir, la Corte consideró que el juez de casación hizo una interpretación errónea del 431, que justamente tiene que ver con los efectos suspensivos del recurso, y del 163, ¿no? Porque el artículo 163 en realidad lo que señala es que en los casos de morigeraciones tiene que quedar firme, tiene que haber conformidad como para que se haga efectiva. Con lo cual se da también esta situación, digamos, porque si eso no estuviera recurrido, yo creo que las decisiones que se tomaron en virtud del fallo de casación, no había problema, digamos, los efectos de la resolución de casación deberían estar vigentes. En la práctica, pero bueno, al haber sido revocado por la Corte y a su vez al estar recurrido en la Corte Federal, es como que volvimos a cero, digamos, ¿no? Es como que el fallo de casación quedó sin efecto porque se le suspendió, se consideró que esas decisiones del juez de casación, en caso de ser recurridas, como ocurrió genéricamente en la acción colectiva, eso tenía un efecto suspensivo, ¿no?
Con lo cual, en concreto, es como que volvimos a cero. Y más allá, yo decía, esta es la respuesta técnica. La respuesta más práctica es que volvimos a cero, más allá de la cuestión jurídica, por la cuestión, si se quiere, simbólica, digamos, o por lo que representó que la Corte revocara la acción de casación, digamos, ¿no? Los tribunales superiores tienen un rol preponderante porque el Tribunal Superior no solamente los tribunales superiores tienen la posibilidad de actuar con el poder jurisdiccional, ¿no? Que sería la cuestión técnica, sino que también los tribunales superiores tienen un rol político importante, ¿no? Que eso tiene que ver con cómo juegan los tribunales superiores en el terreno de las ideas, ¿no? Es decir, cómo influyen, no tanto en lo específicamente jurídico, sino cuáles son los mensajes que los tribunales superiores, por decirlo de alguna manera, mandan. Y el mensaje que en general se leyó de la resolución de casación es que estaba corrigiendo algo que muchos interpretan que es una barbaridad que hizo un juez de casación. Entonces, en la práctica, volvimos realmente a la situación previa al fallo de casación, ¿no? No sé si con eso respondí o quieren que agregue. Sí, ¿Eh? yo creo que estamos en foja cero como defensores y la seguimos remando, ¿no? Es así. Pero bueno, muchas gracias por cada una de las explicaciones, gracias por la presencia de cada uno de ustedes, aunque sea, y cada una de ustedes de forma virtual. Pero queríamos invitarlos a participar de los próximos eventos de Fundejus, ¿sí? Miércoles 17 de junio, a las 18 horas, Sistemas Judiciales Comparados, Costa Rica, disertación a cargo de Martín Cherubini. El jueves 18 de junio, a las 18 horas, Desafíos Actuales en la Selección y Capacitación Judicial en la provincia de Buenos Aires, que va a disertar la doctora Hilda Kogan, presidenta del Consejo de la Magistratura Bonaerense y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y el doctor Felipe Fusito, también director académico de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Va a ser muy interesante también todas esas disertaciones. Y por último, el martes 23 de junio a las 17 horas, los nuevos desafíos de los concursos judiciales en tiempos del COVID, en el que disertarán el doctor Alberto Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura de Nación. Podrán inscribirse a través del correo institucional de la Fundación, y bueno, sigan en contacto con nuestras redes sociales y demás canales institucionales. Muchas gracias por las disertaciones, y le paso la palabra al doctor Ruiz Díaz, nuestro vicepresidente de la Fundación. Ahí estamos activando el audio del doctor. Buenas tardes a todos. Tengo el honor y el placer de reemplazar a mi amigo Joaquín da Rocha, quien se ha tenido que retirar. Siendo a los disertantes, con los cuales tengo una larga amistad y un largo conocimiento, Pampi Rivas desde hace muchísimos años y Marcelo García de cuando estaba yo en la función pública. Ahora, antes de hacerles y ponderar que ha sido brillante la exposición, quiero transmitir la experiencia que hasta el 10 federal, y tuve 12 años distintos juicios de lesa humanidad, tanto en San Martín y subrogando por más de 10 años en Mar del Plata. En un principio teníamos a todas las víctimas que estaban vivas y a todos los familiares. Estos juicios duraban, al principio no tanto, pero últimamente duraban años. Años que podemos decir 2 años, año y medio, 2 años, con audiencias cada 15 días,
por culpa de la subrogancia, de las vacancias. Y poco a poco se fueron dando libertad, no excarcelaciones, sino detenciones domiciliarias. En un juicio en Mar del Plata teníamos detenidos en Entre Ríos, en Salta, en Mendoza, y los familiares de las víctimas estaban en cualquier país del mundo. La tecnología de la justicia federal considero que es menos mala que el de la justicia provincial, pero tampoco a veces daba abasto, porque había juicios de lesa humanidad en todo el país. Motivo por el cual, como anécdota les cuento que hace 2 o 3 años, por culpa de aerolíneas, de una huelga o de una niebla, los 4 jueces que no éramos de Mar del Plata y teníamos audiencia en Mar del Plata, nos teníamos que trasladar y no lo pudimos hacer. Vía notebook, desde el despacho de un juez en Comodoro Pi, hicimos una audiencia. Las partes estaban en el tribunal, el testigo estaba en el tribunal de Mar del Plata, la secretaria estaba en el tribunal de Mar del Plata y nosotros 4 estábamos en Comodoro Pi. Con la anuencia, eso fue lo importante, no fue una decisión arbitraria porque no existe ninguna norma, pudimos hacer la audiencia y salvamos esa diligencia. Y les cuento también que a veces esa falta de tecnología o las deficiencias de la tecnología nos ha llevado a utilizar el WhatsApp. Siempre con la conformidad de las partes. Con la buena voluntad se pudieron hacer audiencias, me acuerdo una desde Punta Arenas o de otros lados, porque a veces los testigos están en determinadas localidades donde no existe la posibilidad de organismos públicos o presencia de un secretario. Esto era antes de la pandemia. Ahora, evidentemente, se tiene que cambiar eso. La Corte ha acordado, la Corte Federal ha dispuesto hace 15 días en algunos lugares y en el día de ayer habilitó varios tribunales orales para funcionar. O sea que la teleconferencia hay con voluntad, con conocimiento de las partes y con anuencia de las partes, a veces se llega, y evidentemente la pandemia o la cantidad de juicios nos va a traer una modificación a cómo estábamos acostumbrados. Creo que va a ser un sistema mixto, presencial y también la utilización de la tecnología. Después de esta intromisión que me he tomado el atrevimiento, desde ya, Pampi Rivas, muchísimas gracias por la colaboración y desde ya que la descontábamos y fue brillante. Marcelo García, lo mismo, brillante con tu experiencia transmitida. María Paz, desde la coordinación. Y un especial agradecimiento a nuestro coordinador, pero que ya ahora tiene práctica, Juan Pablo Vidal. Les agradezco mucho y como nos dijo María Paz, los invito a seguir participando en todas las actividades que hacemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.